En la isla de Patmos, donde el viento trae sal y silencio, y las rocas parecen guardar memorias antiguas, Juan vivía su exilio como quien escucha un rumor que no cesa. Las noches allí eran limpias de todo artificio, la luna se deslizaba sobre el mar como una plata antigua, y el aire olía a tomillo y a humo de leña. Fue en ese aislamiento, entre la soledad y la espera, que la visión vino, una voz y luego una figura cuya presencia quebró el tejido del mundo conocido. Este es el lugar desde el cual se nos ofrece, con palabras e imágenes, una ventana a la eternidad del Hijo, una revelación que no solo asombra, sino que exige una respuesta de adoración y de entrega. Si vas a quedarte hasta el final, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Aquí buscamos comprender juntas y juntos la grandeza de Cristo y dejar que su revelación transforme nuestra vida. Quédate hasta el final, deja tu comentario sobre cómo esta verdad te toca y comparte este mensaje con quien necesite volver a ponerse de rodillas ante él. La noche en Patmos se rasgó en un sonido como de muchas aguas, y la figura apareció en medio de luz que no parecía pertenecer a esta hora del mundo. Juan, como hombre que había caminado entre pámpanos y redes, reconoció al que había conocido en la carne, y a la vez vio algo que iba más allá de la carne. Su aspecto era semejante al de un hijo de lumbre, pero sus vestiduras y su gloria hablaban de un origen anterior al tiempo. La túnica le llegaba hasta los pies, y un manto ceñido a su pecho relucía con brillo que no provenía de lámparas humanas. Su cabello era blanco, como la nieve que se posa en las cumbres, y sus ojos ardían como fuego que conoce y purifica. Su voz, cuando habló, hizo vibrar las rocas y al mismo tiempo calmó el corazón temeroso de quien escucha con reverencia. Juan cayó como muerto a los pies de aquel que se le presentó. No fue un desmayo de hombre débil, sino la rendición natural ante la cercanía de lo inefable. La criatura que ha sido tocada por la gloria de su Señor se encuentra con la proporción real de su pequeñez. «No temas», escuchó, y la voz añadió la promesa de señorío sobre la muerte y el dominio sobre el lugar de los que han partido. En ese encuentro se condensan dos verdades que la Escritura no se cansa de afirmar. Jesús es el Señor que se humilló voluntariamente entre nosotros, y Jesús es el Hijo que existe en la gloria antes de toda cosa, soberano sobre la creación y sobre la muerte misma. Cuando pensamos en la preexistencia del Hijo, no hablamos de una idea abstracta, hablamos de una realidad que la Escritura articula con imágenes creadoras. En el principio estaba el Verbo. No se trata solo de prioridad temporal, sino de la fuente misma de la vida y del ser. Colosenses dirá que por Él fueron creadas todas las cosas y que Él sostiene todo con su palabra. Col 1. Hebreos subraya que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Heb 1. Estas afirmaciones no son adornos teológicos, son la base sobre la que la alabanza humana debe asentarse. Cuando Juan ve a Cristo en Patmos, lo ve como el que tiene en su boca una espada que todo lo parte. La palabra que juzga y redime, la verdad que expone, la autoridad que gobierna. Pero esa misma palabra, que por ella todas las cosas fueron hechas, descendió a nuestro suelo en humildad. En Nazaret, el carpintero de Galilea no apareció con tronos, su cuna fue humilde y su crecimiento discreto. La kenosis de la que habla Pablo, Fil 2, no significa pérdida de la naturaleza divina, sino la adopción voluntaria de la condición humana. Asumir la fragilidad para abrazar nuestra necesidad. Ese gesto, ir de la plenitud al polvo, revela la profundidad del amor que nos salva. En la transfiguración, en el monte, hay un destello de esa gloria que siempre perteneció al Hijo. Los discípulos reciben una muestra, no la sustitución de su misión de servicio y entrega. Allí resplandece lo que siempre fue suyo, confirmando que la humildad no contradice la majestad, sino que la elige. Volvamos un momento a la oración que Jesús pronunció. En ese texto íntimo, dirigido al Padre, habló de la gloria que había compartido con Él antes de que el mundo existiera. Juan 17. No eran palabras de vanagloria, sino la confesión de una comunión eterna que antecede al tiempo. En la oración vemos la unión hipostática, Hijo y Padre en diálogo, un plan eterno que se despliega hacia la redención.
Entender esto nos ayuda a colocar la encarnación en su justo lugar, no como una renuncia al ser divino, sino como la revelación de su amor que se hace visible y accesible. La visión de Patmos y la oración en Juan se enlazan con los relatos de la vida pública de Jesús, su autoridad para perdonar pecados, su desafío a las estructuras religiosas que no pudieron reconocer la presencia de Dios en la humildad del Nazareno, su marcha a Jerusalén, donde el cumplimiento del propósito eterno alcanzaría su cenit en la cruz y en la resurrección. Isaías, en su canción del siervo, anticipa la figura del que se humilla y que, sin embargo, trae justicia y curación al cansado. La consecuencia práctica de esto es que la gloria de Dios no es un atributo distante, sino la promesa de restauración para los quebrantados. La tensión central que recorre estas escenas es precisamente la dinámica entre ocultamiento y revelación. Jesús escoge ocultar la plenitud de su gloria durante gran parte de su ministerio para que la salvación sea camino y no espectáculo. Sin embargo, cuando Él decide revelarse plenamente, como en la visión de Patmos o en la Transfiguración, no lo hace para su propia elevación, sino para que la creación reconozca su origen y destino. Esta revelación, que asusta y atrae a la vez, demanda una respuesta, reconocimiento que se traduce en adoración, obediencia que cambia la vida cotidiana. Imagina por un momento a los discípulos, hombres con nombres, temores y esperanzas, que vieron milagros y escucharon parábolas. En Nazaret o en Galilea, a la ribera del lago, sus vidas estaban marcadas por la proximidad de aquel que les lavó los pies y les llamó amigos. En la cima del monte, la vista de la gloria pudo haber sido un consuelo y una confusión. Muchos en el mundo de entonces y hoy esperaban un Mesías que conquistara con poder visible y dominante. La paradoja cristiana es que el verdadero poder se revela en la entrega y en la cruz. En Calvario, la humillación fue real y profunda, pero su significado debe leerse a la luz de la victoria. La muerte fue vencida, la tumba no tuvo la última palabra. Juan, más tarde, escribirá con convicción que estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31. En la exposición doctrinal hay 3 puntos que conviene sostener con claridad. Primero, la eternidad del Hijo como fundamento de su autoridad. Segundo, la encarnación como acto voluntario de amor, no como disminución de su ser. Tercero, la cruz y la resurrección como culminación del propósito creador, reconciliar un mundo caído y restaurar toda creación bajo su señorío. Cada punto se apoya tanto en la visión profética como en la historia concreta. Proverbios, que al hablar de la sabiduría personificada, la sitúa en el inicio de la obra creativa. Prov 8. Juan, que identifica a la palabra con la vida y la luz. Pablo, que contempla la humildad del Hijo y su exaltación posterior. La tensión entre humildad y gloria no es una contradicción, sino la forma en que la gracia opera. Lo elevado se abaja para que lo bajo pueda ser levantado. ¿Y qué implica todo esto para nuestra vida hoy? Primero, que nuestra adoración debe ser informada por la verdad. No adoramos a una idea cómoda de Jesús, sino al Hijo que es Señor y Salvador. Esto cambia cómo enfrentamos el miedo. El mismo que dijo no temas a Juan en la visión, es el que ahora nos invita a confiar en su soberanía. Segundo, que el servicio no es una estrategia para agradar a Dios, sino la respuesta natural a quien se dejó lavar los pies y entregó su vida por los demás. Nuestra humildad cristiana se funda en la visión de que la gloria viene, y que nuestra labor aquí es anticiparla en justicia y misericordia. Tercero, que la certeza de la resurrección transforma la pena en esperanza. Los que lloran no lo hacen sin consuelo, porque hay promesa de restauración. En términos prácticos, revisa tus lealtades. ¿Quién dirige tu vida? En lo cotidiano, la comodidad, la búsqueda de aplauso o la obediencia al Hijo que fue y es Señor. En tus decisiones pequeñas, palabras que dices, tiempo que dedicas, opciones económicas, se revela si acoges la soberanía de Cristo o si prefieres ser tu propio juez. Vivir centrados en Él significa permitir que su palabra, que es espada y luz, haga su obra formadora en nosotros, corregir, enseñar, consolar. La comunidad de fe tiene a su vez una responsabilidad,
anunciar con fidelidad la identidad de Cristo, tanto su preexistencia como su humillación redentora. No podemos separar lo doctrinal de lo devocional. Conocer quién es el Hijo debe llevarnos a postrarnos y a servir. Cuando la Iglesia proclama un Cristo que fue y es Dios, no lo hace por abstracción teológica, sino para que la vida de la comunidad sea moldeada por su señorío. Al acercarnos al clímax de esta exposición, volvamos a la imagen última, el Hijo en gloria, con ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, la voz que suena como muchas aguas. Esa imagen no pretende dejarnos paralizados en una contemplación distante, sino impulsarnos a una respuesta concreta. Juan cayó ante esa visión y su caída es pedagógica. Todo reconocimiento profundo de Cristo nos conduce a la adoración. Pero la adoración auténtica también nos impulsa hacia la misión, anunciar la buena noticia de aquel que se hizo hombre para que los hombres hallen vida en su nombre. Cierro esta sección con una invitación pastoral. Deja que la revelación de Cristo redefina tus prioridades. Busca su presencia con la misma seriedad con la que Juan recibió la visión. Permite que la Escritura te enseñe la amplitud de su ser y que la oración te incline en humildad. No ignores la tensión entre gloria y humildad. Déjala transformarte. En los días que vienen, escoge actos concretos de obediencia, que demuestren que tu reconocimiento no es solo intelectual. Perdona a quien te hirió, sirve sin buscar recompensa, y en tu comunidad proclama la soberanía del Hijo con palabras y obras. Aún nos queda por entrar más profundamente en los textos específicos, a explorar Juan 17 con mayor detalle, a enlazar cómo la imagen de la sabiduría en Proverbios anticipa la misión del Hijo, a considerar las implicaciones de Filipenses 2 en nuestra noción de poder y servicio, y a enfrentar las preguntas que surgen. ¿Cómo conciliar la divinidad del Hijo con su humildad visible? ¿Qué significa realmente someterse a un Señor que es al mismo tiempo amigo y juez? Retomaremos estas preguntas para llevar la exposición hacia su síntesis y llamado final. Al entrar en Juan 17 nos ponemos junto al Maestro mientras ora. No es una oración privada pensada solo para su sosiego, sino una escena sacerdotal que revela su preocupación última por quienes habrían de vivir por la fe tras su partida. En estos versos hay varias declaraciones que obligan a reformar nuestra imaginación teológica y pastoral. Primero, Jesús pide ser glorificado a fin de poder glorificar al Padre. La glorificación no es un espectáculo de poder, sino la consumación de la obra redentora, la obediencia que atraviesa la cruz y la vida que brota en la resurrección. Segundo, en esa misma petición hay una interdependencia trinitaria. La gloria es la manifestación del carácter del Padre en el Hijo y, a través del Hijo, en los suyos. Tercero, la oración de Jesús se concentra en la unidad de sus discípulos como testimonio, para que el mundo crea. Así, la meta escatológica y la misión presente se enlazan. La visibilidad de la gloria divina no se logra por murallas doctrinales, sino por una comunión que refleja la relación filial entre Padre e Hijo. Leer Juan 17 con atención nos obliga a repensar dos malas alternativas. Por un lado, la espiritualidad que reduce la gloria a un sentimiento interior desvinculado de la comunidad y del testimonio público. Por otro, la religiosidad que exhibe estructuras eclesiásticas sin integridad relacional. Jesús no ora por instituciones, ora por personas santificadas en la verdad y unidas en amor. La santificación que Él pide no es aislamiento ascético, sino ser apartados por la verdad del Padre en un cuerpo que vive y se expresa en el mundo. Es, por tanto, una santidad íntimamente vinculada a la misión. Los discípulos fueron enviados al mundo como Él fue enviado al mundo. La misma lógica que hace a Cristo encarnarse entre los hombres define la Iglesia como presencia misionera y sacerdotal en la historia. Aquí enlaza con la figura de la sabiduría en Proverbios 8. Aquella sabiduría que estaba al lado de Dios en la apertura del mundo no es una abstracción filosófica, es la presencia activa que participa del plan creador y sustenta el orden moral. Proverbios pinta la sabiduría no solo como arquitecta, sino como portadora de comunión. Ella llama, ofrece riquezas que no se cuentan, promueve el caminar recto.
Si reconocemos al Hijo como la palabra que estaba con Dios y por quien todo fue hecho, entonces la llamada de la sabiduría se transforma en urgencia evangelizadora. Quien conoce la sabiduría no la guarda en secreto, la proclama y la encarna. Esa anticipación sapiencial del Hijo explica por qué la adoración auténtica conduce necesariamente a la justicia, no como mera práctica ética, sino como expresión de la verdad que santifica y redime. La sabiduría y la palabra muestran una continuidad. El plan creador que ordena el cosmos tiene, en la revelación plena en Cristo, un rostro que llama a todo ser humano a volver a su lugar bajo la sabiduría de Dios. Filipenses 2 aporta la tercera cara de esta teología trinitaria misionera, la humildad voluntaria del Hijo. El himno paulino que describe la kenosis, el despojarse del Hijo de la prerrogativa divina para asumir la forma de siervo, no pretende quitarle la divinidad a Cristo, sino explicar la manera de su poder. El poder de Dios se manifiesta paradójicamente como renuncia. El que es Señor se hace siervo, el que posee gloria acepta la ignominia, y por esa senda llega a la exaltación que el Padre concede. Este movimiento no debilita la deidad, sino que redefine el concepto de poder para la comunidad cristiana, poder para servir, autoridad para entregar la vida, grandeza que se confirma mediante la obediencia humilde. Frente a la pregunta que quedó planteada, ¿cómo conciliar la divinidad del Hijo con su humildad visible?, hay que decir que la kenosis no es pérdida ontológica, sino autorrenuncia operativa. El Hijo mantiene su naturaleza divina, al mismo tiempo, por voluntad soberana, se somete a los límites humanos para realizar la obra redentora. En términos prácticos, esto nos enseña que la verdadera autoridad cristiana no requiere afirmación de estatus. Donde la Iglesia confunde influencia con prestigio, deja de reflejar el carácter del Cristo crucificado y resucitado. La tensión entre ser Señor y ser siervo es, por tanto, la medida por la cual evaluamos la fidelidad de nuestras instituciones y prácticas. La Iglesia fiel reproduce la forma de Cristo, humildad que no niega la gloria, sino que la pone al servicio de la vida ajena. Ahora bien, ¿qué significa seguir a un Señor que es amigo y juez? Aquí conviene no separar atributos divinos que la Escritura mantiene unidos. Jesús es amigo porque conoce íntimamente, porque llama por nombre, porque comparte camino y carga. Es juez porque el juicio es expresión de su santidad y de su justicia restauradora. Aceptar su señorío implica acoger que el camino de reconciliación pasa por la verdad. El amigo que no corrige no es amigo. El juez que no ama no es justo. La sumisión cristiana, por tanto, no es sumisión servil a un tirano invisible, sino una escucha atenta a aquel que corrige para restaurar. Esto transforma la obediencia en confianza. No tememos a una autoridad caprichosa, sino a quien nos conoce y desea nuestra rehabilitación como comunidad santa. Las implicaciones prácticas son múltiples y concretas. Permítase aquí una lista de aplicaciones que atienden tanto al individuo como a la comunidad. Reorientar la adoración. Que cada acto litúrgico, cada expresión de alabanza, tenga como horizonte la gloria del Padre manifestada en el Hijo. Esto exige que la teología predicada en la congregación sea fiel y centrada en Cristo, su preexistencia, su encarnación, su humillación y su exaltación. Y que la adoración no sea mero entretenimiento emocional. Adorar al Hijo como Señor transforma la moral comunitaria. La alabanza auténtica desemboca en entrega y servicio. Priorizar la formación. Si la santificación brota en la verdad, la enseñanza debe ser rigurosa pero pastoral. Los líderes, ancianos, presbíteros, maestros, han de cultivar la Escritura como fuente principal y formar discípulos capaces de discernir lealtades y resistir las seducciones del aplauso social. La doctrina y la devoción no son caminos paralelos, sino viajes convergentes hacia una vida semejante a Cristo. Practicar la humildad en el poder. En los roles de autoridad dentro de la comunidad, adoptar la lógica paulina de kenosis. Gobernar sirviendo, corregir restaurando, liderar para capacitar. Nada más destructivo que una jerarquía que reproduce la lógica del prestigio mundo.
La Iglesia debe ser laboratorio de una otra forma de poder, donde la grandeza se mida por la capacidad de entregar la vida. Cultivar la unidad como testimonio. La oración de Jesús por la unidad tiene un propósito público. Donde la Iglesia se divide por peleas mezquinas o por agendas personales, pierde capacidad de ser luz. La unidad no es unanimidad superficial, es comunión en la verdad que permite la diversidad de dones sin fractura de la fe. Esto requiere prácticas concretas de reconciliación, diálogos francos y una disposición a la corrección mutua movida por amor. Reasignar nuestros afectos, retar las lealtades sustitutas. El reconocimiento del Hijo como Señor exige que las decisiones cotidianas sean examinadas. Tiempo, recursos, afectos. ¿Qué cosas compiten por reconocer su señorío? Hacer un inventario de lealtades, familia, trabajo, reputación, confort y ponerlas a la luz de la palabra. No se trata de negar responsabilidades legítimas, sino de reordenarlas bajo la soberanía del Hijo. Confiar la misión en la doble tensión de humildad y gloria. La evangelización no funcionará bien si proliferamos defensas identitarias agresivas o, por el contrario, si nos dulcificamos hasta la indistinción. Anunciar a Cristo exige una fidelidad que proviene de la humildad. Somos testigos que no se enaltecen, sino que muestran al que es digno de gloria. Nuestra convicción debe traducirse en acciones concretas, hospitalidad con los marginados, proclamación clara del Evangelio, compromiso con la justicia como expresión del reino. A nivel pastoral, estas aplicaciones requieren disciplinas comunitarias, confesiones públicas y privadas, práctica de la hospitalidad, programas de discipulado que integren enseñanza bíblica, oración y servicio. Asimismo, la Iglesia local debe buscar la rendición de cuentas mutua bajo la palabra, no para crear un sistema de vigilancia persecutoria, sino para cuidar a sus miembros en la verdad. El liderazgo responsable sabe que la salvación de las almas se juega tanto en la doctrina como en la dieta espiritual cotidiana. Llegados a este punto, conviene precisar una objeción que muchas veces se esgrime. Si Cristo es juez, ¿no produce esto miedo paralizante? La respuesta evangélica es doble. Primero, el temor que paraliza no es el temor bíblico. Lo que la Escritura llama temor del Señor es el reconocimiento reverente de su santidad que produce sabiduría y prudencia. Segundo, la verdadera motivación para la obediencia no es el terror de la condena, sino la gratitud amorosa por quien entregó su vida. El que comprende la cruz y la gloria no sirve por miedo, sino por amor. En la tensión, amigo juez, la misericordia no elimina la justicia, ni la justicia anula la gracia. Ambas coexisten en el Señor glorificado que demanda de su pueblo vida transformada. Volvamos por un momento al corazón de la predicación, la adecuación entre confesión y conducta. No basta proclamar con la boca que Cristo es Señor si el patrón de nuestras vidas, individual y colectivamente, permanece esclavo de apetitos contrarios. El testimonio más elocuente es la congruencia entre doctrina y vida. A mayor fidelidad teológica, mayor cambio ético y comunitario. Así, la Iglesia que enseña la exaltación de Cristo y vive la humildad del siervo se convierte en argumento vivo del Evangelio. Para cerrar este segmento de la exposición, quiero ofrecer 5 decisiones prácticas, accesibles y transformadoras que cualquiera puede tomar desde hoy para poner en práctica la visión de Cristo que hemos repasado. 1. Haz un examen semanal de lealtades, 10 minutos al final del día, para revisar dónde pusiste tu tiempo y tus afectos. Pregúntate si tu semana buscó la gloria de Cristo o la tuya propia. 2. Participa activamente en la vida de una comunidad local donde se predique y se viva la Escritura. No como consumidor, sino como miembro responsable. Ofrece servicio y acepta corrección. 3. Practica una obra concreta de humildad esta semana. Ofrecer disculpa donde corresponda, servir en silencio o dar recurso a quien lo necesita sin buscar reconocimiento. 4. Ora por unidad, con las palabras del propio Maestro. Pide a quien ora que conforme a la verdad su iglesia refleje la comunión trinitaria y sea testigo eficaz. 5.
Lee juntas la porción de Proverbios 8 y Filipenses 2 durante un mes, meditando cómo la sabiduría y la kenosis iluminan tu llamado diario a servir y a anunciar. Estas decisiones apuntan a una vida que no se contenta con el conocimiento abstracto de Cristo, sino que se deja transformar por Él. La teología vista como mera especulación intelectual se convierte en vida cuando la Escritura nos alcanza en el lugar donde amamos, trabajamos y nos reconciliamos. La iglesia que aprende a contemplar la imagen del Hijo de quien tenía ojos como llama de fuego y cuyos pies eran semejantes al bronce bruñido, es la iglesia que no vive en un ideal platónico, sino en la concreta obediencia que trae restauración. Al mirar la tríada de textos, Proverbios, Juan, Filipenses, se revela un patrón. Creación, encarnación y exaltación forman un arco unitario cuyo centro es la entrega del Hijo. La sabiduría presente en la fundación del cosmos llama a los humanos a participar. El Hijo, que es palabra encarnada, ora por su pueblo y lo envía al mundo. La humillación seguida de exaltación ofrece el paradigma del poder que salva. Tomar en serio esta concatenación no es un ejercicio académico, sino una invitación pastoral. Que la Iglesia vuelva a ser la experiencia del reino en el presente, anticipando la plenitud venidera. Con esto en mente, nos corresponde ahora considerar cómo la formación de la comunidad puede estructurarse para que la verdad se traduzca en santidad y misión. Hay que preguntarse por las prácticas litúrgicas, por los mecanismos de discipulado y por los modos concretos de testimonio público, acciones que van desde la hospitalidad sostenida hasta la defensa de los pobres. Estas son cuestiones que requieren decisiones valientes en la vida local, redistribuir recursos, priorizar el tiempo en oración y palabra, y elegir líderes que encarnen la kenosis. La reflexión no termina aquí. Antes bien, exige que cada uno ponga en práctica compromisos concretos y que la comunidad en su conjunto repiense la manera de anunciar a Cristo en un mundo que anhela ver, sobre todo, coherencia entre palabra y vida. Que la visión de la gloria del Hijo nos mueva a una obediencia que no es servil sino liberadora. Que su humildad nos enseña a ejercer poder con manos abiertas. Y que la certeza de la resurrección transforme nuestras penas en esperanza activa. Permanece pues la invitación a permitir que la revelación del Hijo reordene nuestras prioridades, que la verdad nos santifique, que la unidad nos testifique y que la misión nos saque al mundo como signo de la gloria que ha de venir. Para que la verdad se traduzca en santidad y misión, sobreviven dos exigencias prácticas: la arquitectura de la vida cristiana y la paciencia para remodelarla. La primera exige diseños concretos, la segunda, perseverancia para pulirlos. Propongo pues un marco operativo que cualquier congregación puede adoptar y adaptar. 4 ejes formativos: palabra, culto, comunidad y servicio, articulados por 3 prácticas transversales: examen, rendición y envío. 1. Palabra, catequesis que transforma. Objetivo: no acumular información, sino formar ojos, afectos y hábitos que reconozcan y sigan a Cristo. Instrumentos: un currículo de 2 años que recorre escritura, teología básica y ética cristiana aplicada. Lecciones breves, lectura comunitaria y trabajos prácticos, por ejemplo, practicar la hospitalidad, reconciliarse con un hermano, renunciar a una postura de orgullo. Modalidad: grupos mixtos, jóvenes, adultos, ancianos, que fomenten la mutua enseñanza. Cada grupo elige un mentor responsable de fidelidad pastoral y de ofrecer correcciones en amor. Evaluación: preguntas semanales de examen. Para casa: ¿qué cambió en mi querer esta semana? ¿Dónde presencié la tentación de autopromoción? ¿A quién debo pedir perdón? 2. Culto: liturgia como formación de carácter. Objetivo: que el culto no sea solo celebración afectiva, sino escuela de la humildad y de la esperanza. Estructura propuesta. Entrada confesional, 5 minutos. Lectura de escritura con silencio para meditar, 3 minutos. Predicación breve y aplicativa, no más de 20-25 minutos.
práctica concreta de comunidad, oración por necesidades concretas, envío de servidores, y celebración de la cena cuando proceda como recordatorio de la entrega del Hijo. Rituales formativos, lectio divina comunitaria una vez al mes, confesión pública y privada como práctica de humildad, bendición y envío como recordatorio de que la misión empieza en el hogar y en la calle. Resultado buscado, que la liturgia imprima en los cuerpos el ritmo de la kenosis, recibir, agradecer, servir, partir. 3. Comunidad, estructuras de responsabilidad mutua. Objetivo, romper el aislamiento del consumidor religioso y cultivar pertenencia responsable. Prácticas, grupos de rendición, no más de 8 personas, donde se comparte lucha, triunfos, decisiones económicas y pasos de servicio. Un sistema de acompañamiento para nuevas conversiones que incluye mentoría, discipulado y responsabilidades graduales. Economía comunitaria, decisiones trimestrales de redistribución presupuestaria con transparencia pública, reserva de emergencia para quienes en la comunidad enfrentan crisis. Hospitalidad sostenida, casas abiertas rotativas donde se prepara comida para los necesitados y se acogen a quienes sufren soledad. No actos publicitarios, sino prácticas de vecindad que duren. 4. Servicio, testimonio público con rostro humano. Objetivo, que la misión no sea un programa aislado, sino la respiración normal de la Iglesia. Propuestas, coaliciones locales con organizaciones cívicas y vecinales, sin perder identidad doctrinal, para defender a los pobres, atender ancianos, acompañar a migrantes. Proyectos de formación laboral y acompañamiento psicológico básicos. Forma de decisión, evaluar las necesidades locales cada 6 meses y priorizar proyectos que fomenten autonomía y dignidad, no dependencia. Memoria ética. Toda acción pública debe preguntarse si honra a Cristo y si empodera al otro. 3 prácticas transversales. Examen. Un examen comunitario mensual que revise no solo balance financiero, sino la coherencia entre palabra proclamada y obras hechas. Rendición. Líderes y servidores rinden cuentas públicamente ante la comunidad, no como castigo, sino como práctica de humildad y transparencia. Envío. Cada miembro tiene un lugar de misión habitual, trabajo, vecindario, escuela, donde recibe y ejerce la vocación cristiana. Resistencias previsibles y cómo abordarlas. Inercia. Las rutinas viejas buscan conservar poder. Solución. Cambios graduales con metas claras y plazos cortos. Comenzar por prácticas pequeñas que demuestren frutos visibles, una cocina comunitaria mensual, por ejemplo. Temor a la escasez. Repartir recursos provoca miedo. Remedio. Enseñanzas prácticas sobre mayordomía y testimonios de congregaciones que fortalecieron su donación y vieron aumento de confianza y creatividad. Orgullo pastoral. Los pastores temen perder autoridad. Respuesta pastoral. Liderazgo que enseña con mano abierta, que practica la entrega y que forma equipos de servicio con mandato y límites claros. Un caso que ilustra la transición. Imaginemos una iglesia de tamaño medio que decide poner en práctica estas propuestas. El primer paso, un retiro de liderazgo para acordar principios y dejar la lista de prioridades. Se decide reasignar el 10% del presupuesto a un fondo para familias en crisis, iniciar 2 grupos de rendición y reformar el culto para incluir confesión mensual. Al principio, algunos miembros se retiran, otros protestan. 3 meses después, una madre con 2 niños recibe apoyo del fondo y encuentra empleo tras un curso ofrecido por la comunidad. Una familia reconciliada reanuda la hospitalidad semanal. La liturgia, al practicar la confesión, enseña a jóvenes a pedir perdón. Los números no son espectaculares, pero la esperanza crece. La congregación empieza a identificarse por la coherencia entre lo que predica y lo que hace. Ese fruto, aunque lento, es el que revela que la teología se ha hecho carne. Medidas concretas para empezar hoy. Agenda de 90 días. En 30 días, formar 3 grupos de rendición y designar mentores. En 60 días, aprobar el presupuesto revisado para emergencias. En 90 días, implementar el nuevo esquema litúrgico con confesión y envío. Preguntas para la asamblea. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por amor al Evangelio? ¿Qué práctica concreta demostrará que preferimos la gloria de Cristo a la nuestra? Indicadores de fidelidad.
noches de reconciliación celebradas, número de servidores en proyectos sociales, testimonios de transformación personal, transparencia en informes financieros. No se trata de imponer un programa perfecto, sino de instaurar hábitos que forjen corazones disponibles. La formación que transforma no es una innovación técnica, es la redención de las rutinas. Orar juntos a horas regulares, confesar faltas en voz alta, repartir pan sin expectativa de retorno, elegir líderes que renuncian a privilegios para servir. Si la Iglesia acepta esta tarea, su vida será un entrenamiento para la venida del Señor. No una simulación piadosa, sino un entrenamiento de fidelidad que hace visibles la justicia y la misericordia. Cada práctica, por pequeña que parezca, será una prueba de si realmente creemos que el Hijo, habiéndose humillado, fue exaltado para que su pueblo viviera en libertad y servicio. Queda por último la dimensión personal. Ninguna reforma comunitaria surtirá efecto donde no hay corazón dispuesto. Por eso, convoco a cada oyente, miembro o pastor, joven o anciano, a un examen interior honesto. Pregúntate sin evasivas, ¿qué lugar ocupa mi nombre en mi lealtad cotidiana? ¿Qué renuncio hoy para que se manifieste la gloria de Cristo? Responde en acciones pequeñas y sostenidas. Pide perdón. Ofrece tu tiempo. Comparte tus bienes. Acepta corrección. Así la teología dejará de ser un museo de ideas y se volverá el taller donde el Santo Espíritu moldea vida nueva. La reforma que proponemos no es un programa que termina, sino un patrón de vida. Fiel a la palabra, humilde en el poder, generosa en la comunión, audaz en el servicio. Si emprendemos este camino con paciencia y valentía, la Iglesia no solo resistirá la corrupción del mundo, sino que será semilla viva del reino, anticipando la plenitud venidera con obras que testimonian la verdad que confiesan. Hazlo concreto. Si quieres que la reforma deje de ser una buena idea y se vuelva un modo de vida, elige hoy una acción pequeña, medible y repetible. No hace falta que cambies todo, hace falta que empieces a ensayar el hábito. Aquí tienes un mapa práctico para los próximos 90 días, pensado para preservar la energía de la comunidad y evitar la fatiga reformista. Hoja de ruta práctica, un ejemplo que adapta lo ya propuesto. Semana 1. Convoca una reunión corta con el equipo de líderes, no más de 1 hora. Aclaren una sola prioridad concreta, por ejemplo, crear un fondo de ayuda familiar o iniciar grupos de rendición. Definan responsable, meta y fecha de revisión en 30 días. Semana 2-4. Forma los 3 grupos de rendición. Cada grupo acuerda reglas sencillas, frecuencia de encuentro, duración, 90 minutos, confidencialidad y 2 preguntas fijas para iniciar. ¿Dónde fallé esta semana? ¿Qué necesito para vivir mi fe con coherencia? Asigna mentores. Día 30. Reúne al equipo y evalúa. ¿Qué funcionó? ¿Qué se estancó? Corrige lo necesario. Publica un breve informe a la congregación. Transparencia genera confianza. Día 31-60. Lanza el fondo de emergencias con reglas claras. Quien decide, criterios, plazo de devolución si aplica. Organiza un taller práctico para familias en crisis, mayordomía, elaboración de CV, búsqueda de empleo local, acompañamiento emocional. Día 61-90. Introduce la práctica litúrgica nueva, confesión pública o comunitaria según convenga. Evalúa testimonios, ajusta y prepara un pequeño acto público de gratitud por las primeras señales de cambio. Estructuras que sostienen la reforma. Liderazgo compartido. Crea equipos con mandato temporal y objetivos claros. Evita que una sola persona concentre decisiones administrativas y pastorales. Enseña a liderar desde el servicio. Presidencia que retira privilegios y reparte tareas. Transparencia radical. Informes cortos y periódicos sobre finanzas y proyectos, no para exhibir perfección, sino para reconstruir confianza y corregir errores a tiempo. Formación continua. Ofrece espacios mensuales de enseñanza práctica, mayordomía, resolución de conflictos, espiritualidad pastoral. Invierte en la formación de líderes laicos. Cultura de hospitalidad. Conviértelo en criterio de selección de ministros y servidores. La Iglesia que acoge, enseña a sus miembros a acoger. Liturgia que forma, ajusta el culto para que sea escuela de humildad y servicio. No cambies por novedad, sino por coherencia con lo que se predica.
¿Cómo medir fidelidad sin convertir la gracia en burocracia? La medición debe servir a la formación, no a la culpa. Propone indicadores sencillos y humanos. Número de noches de reconciliación celebradas al año. Cantidad de familias atendidas por el fondo de emergencia. Número de servidores rotando en proyectos sociales. Testimonios recogidos en grabaciones o escritos, no para juzgar, sino para alentar. Transparentar los resultados económicos y los criterios de uso de recursos. Es normal que haya retrocesos. No todo avance es lineal. Habrá quemazón, desacuerdos y a veces tropiezos éticos que exigirán corrección pastoral firme. Cuando la comunidad falle, aplícate a restaurar y a reparar. No excuses la mala conducta, pero tampoco conviertas el fracaso en motivo para abandonar la disciplina. La sanación exige coraje, pedir perdón, recibir corrección y recomenzar con humildad. Un párrafo para quienes lideran. Si eres pastor, anciano o responsable de equipo, tu coherencia personal es la principal herramienta de cambio. Cuando renuncias a privilegios, cuando tu mesa está abierta y cuando respondes con humildad al señalamiento, ofreces un modelo que transforma más que 1000 discursos. Lidera desde el servicio visible, practica la donación, acoge la crítica y faculta a otros a servir. Cuestiones éticas que no se negocian. No uses la caridad como sustituto de la justicia. Ayudar en emergencia es necesario. Transformar estructuras de pobreza es una tarea más amplia que demanda alianzas y persistencia. No manipule el donativo para control social. La mayordomía cristiana libera, no encadena. No toleres el abuso de poder bajo el manto de la misión. La verdad debe presentarse con misericordia y, cuando corresponda, con consecuencias justas. Pequeños hábitos que producen grandes cambios. Ora 10 minutos cada mañana por la comunidad y por aquel miembro con quien te cuesta reconciliarte. Practica la confesión breve en tu hogar una vez por semana. Decir "me equivoqué" rompe narcisismos. Dona de forma regular y visible. La generosidad en público corrige la tentación del consumo privado. Invita a alguien diferente a cenar cada mes. La hospitalidad forma la carne del Evangelio. Historias que sostienen la esperanza. Recuerda la madre que recibió apoyo y encontró empleo. Recuerda la familia que volvió a practicar la hospitalidad. Esos testimonios humildes son el pulso de la reforma. No son estadísticas gloriosas, sino signos de vida. Guarda y cuenta esas historias. Permitan que el pueblo vea el fruto de la fidelidad cotidiana. Un último llamado al corazón. No confundas prisa con celo. La reforma que perdura se hace en el ritmo de la paciencia, con prácticas repetidas y con el perdón como tejido social. La verdadera revolución en la Iglesia es una sucesión de renuncias pequeñas y continuadas. Renunciar a la reputación, a la comodidad, al derecho de ser servido. Esas renuncias, practicadas con constancia, moldean corazones afines al del Maestro. Hoy, aquí y ahora, decide una cosa simple. Elige una de estas opciones y hazla real antes de que termine la semana. Participa en un grupo de rendición. Ofrece una hora semanal para visitar a una familia en necesidad. Rinde cuentas de tu economía delante de un hermano confiable. Pide perdón a quien sabes que has herido. Si haces una sola de esas cosas y la repites, habrás comenzado a transformar tu congregación desde dentro. No subestimes el poder de lo pequeño cuando se vuelve hábito sacrificial y comunitario. Que la gracia nos sostenga en este esfuerzo y que el Espíritu nos dé sabiduría para caminar juntos, no por moda sino por fidelidad. Empieza por lo sencillo. Elige hoy una renuncia pequeña y cúmplela. No la anuncies para mostrar, hazla para moldear tu corazón. Permite que la comunidad sea el terreno donde crece tu fidelidad y que tus actos cotidianos sean la semilla que otros nazcan a la esperanza. Que cada gesto de humildad y servicio sea memoria viva de aquel que dio su vida por todos. Camina con paciencia, cuida a los que tropiezan, restaura con justicia y compasión.
Vayamos adelante, juntos, en la fidelidad que transforma. Amén.